Bueno. Preguntas de las clases anterior. Si tienen alguna pregunta, pues iniciemos con esas preguntas. Bueno, creo que habíamos hablado de los componentes del sistema nervioso, tanto del sistema nervioso central como del sistema nervioso periférico. Eh, y pues hablábamos que adicional a un componente neuronal, tenemos también otro tipo de células que pues van a estar acompañando a esas neuronas de algún modo. Y hablábamos de todos esos elementos celulares del sistema nervioso que lo componen. Inicialmente el sistema nervioso central. Vamos a ver que a nivel del sistema nervioso periférico van a haber unas particularidades de esas células, pero igual de algún modo también hay células neurogliales en el sistema nervioso periférico, ¿no? Entonces las células neurogliales, yo les hablaba la clase pasada que en el inicio eh, esas células neurogliales o la neuroglia se consideró como un tejido conectivo del sistema nervioso. De hecho, el sufijo glia significa pegamento o unión, ¿sí? Entonces, pues, se pensaba en un inicio que estas células solamente presentaban esa tarea de tejido conectivo, pero con el avance en los estudios del sistema nervioso se fue identificando que esas células neurogliales no solamente son un tejido conectivo, sino que tienen unas funciones muy importantes para mantener de algún modo la homeostasis o el equilibrio en el sistema nervioso, ¿sí? Y en la actualidad inclusive, no solamente es función de comunicación, pero esta fue la última que inclusive se ha descubierto de estas células neurogliales, es que también funcionan como un tipo de comunicación dentro del sistema nervioso central en conjunto con las neuronas. ¿Sí? Acuérdense que cuando hablábamos de sistema nervioso en el colegio, pues prácticamente solo nos describían en el colegio y también ustedes ya son de segundo el semestre pasado, de pronto en algún tema quizás lo vimos, en músculo inclusive, digamos, también vimos algo de un acercamiento, de pronto también del sistema nervioso en locomotor, y pues prácticamente hablábamos de neuronas, ¿sí? Entonces, nosotros, estas clases son con el fin de ir despejando todas esas dudas. Entonces, sí, el sistema nervioso está compuesto por neuronas, pero también hay unas células neurogliales. ¿Listo? Hay una gran diferencia también entre las neuronas y estas células neurogliales. Recuerda que cuando hablábamos o siempre hemos escuchado que la neurona no se regeneran cuando hay algún daño en el sistema nervioso. De algún modo, esas neuronas no tienen capacidad de división celular, eh, contrario a las células neurogliales, que sí tienen la capacidad de mantener una división celular, inclusive en edades adultas, ¿sí? Y también presenta una capacidad de proliferación después de que hay una lesión cerebral, ¿sí?
Entonces, sí, si hay un trauma craneoencefálico, van a morir neuronas, pero las células neurogliales van a aumentar en algún momento, ¿sí? Porque las células neurogliales lo que en realidad van a ir a hacer es van a ir a intentar remediar el daño, ¿sí ves? ¿Y cómo van a intentar remediar el daño? Pues utilizando la plasticidad sináptica. Utilizan aquellas características que tienen como de generar mielina, algunas, como comunicación o como mensajeros de una neurona a otra, ¿sí? Van desarrollando esa serie de actividades que permiten que una neurona no pierda comunicación con otra neurona en algún tiempo. Obviamente que si el daño es tan grande, ¿sí? Posiblemente pues no va a haber tiempo de regeneración. Y a eso me, me refiero al ACV, que es el accidente cerebrovascular. De algún modo, si hay un accidente cerebrovascular, bien sea una obstrucción de una arteria importante que genere un infarto o una muerte celular, va a complicar. O si por el contrario hay un derrame cerebral, o sea que el vaso sanguíneo perdió, generó una dilatación, un aneurisma, se dilató, perdió fuerza el músculo liso y finalmente se rompió, hubo ruptura del vaso sanguíneo, hay salida de sangre a eso y genera un derrame cerebral, ¿sí? ¿Qué pasa en esas porciones? Que la muerte va a ser por isquemia, ¿sí? Y el sistema nervioso, junto con las células del miocardio, hablábamos que son de algún modo más susceptibles a esos cambios o a esos problemas generados por una reducción tan drástica del oxígeno, ¿sí? Que se llama la hipoxia, que lleva, puede ser por isquemia, ¿sí? Y que esa hipoxia finalmente lleva a un infarto. Un infarto es esa muerte celular debido a, pues a la hipoxia, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros nos hablan de un infarto, ¿sí? Hay también infarto en el sistema nervioso. Hay infarto en todos los órganos que son bastante irrigados y que de algún modo van a disminuir su aporte de oxígeno. ¿Sí? Entonces, a eso se le llama, para que ustedes se vayan adelantando un poco a la patología, a eso se le llama entonces un infarto, una muerte por isquemia o por hipoxia. En esos pacientes convulsivos en los cuales hay una muerte de neuronas, también va a haber una proliferación de estas células neurogliales, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Y estas células neurogliales, entonces la vamos a dividir en la microglía y la macroglia. La microglía, yo ya les habíamos mencionado algo, ya nos habíamos adelantado. Son esas células que tienen capacidad fagocítica, ¿sí? Que tienen la capacidad de fagocitar, funcionan como unas células, unos macrófagos císticos o células plasmáticas, ¿sí? Eliminan los detritos celulares. Recuerden que cuando hay una lesión, no solamente una lesión infecciosa, porque en la infección, digamos, el sistema inmunológico lo que hace es fagocitar el agente y fagocitar también las células que posiblemente estén contaminadas con el agente. Finalmente, en el proceso de fagocitación hay una descomposición final de esas sustancias fagocitadas, ¿sí? Y pasan al interior, pues obviamente, de los macrófagos, ¿sí? Ahí se mantienen y ya el macrófago lo elimina. Cuando la lesión sí es más fuerte, de pronto en un proceso ya infeccioso, en el cual pues se puede infectar o pueden estar varias células también involucradas y varios agentes bacterianos, eh, todos esos detritos celulares y toda esa muerte celular, más las células inmunitarias,
Todas esas finalmente se van acumulando y van a formular el pus, ¿sí? Ese pus al final, cuando nosotros tenemos una idea, que nos sale un absceso, ¿sí? Y que finalmente drena y sale ese pus, esa materia que algunos le dicen, en realidad esos son los residuos finales de un proceso infeccioso que contiene pues residuos de bacterias, de células y también de, pues, de células inmunitarias, ¿no? Entonces, esas células microgliales controlan esos procesos, no solamente que hay una lesión, porque una lesión se puede generar por un trauma cráneoencefálico, ¿sí? Sino también por procesos infecciosos, ¿sí? Como por ejemplo Haemophilus sobnus, cuando ustedes vayan a ver en su medicina interna de bovinos, que genera una meningoencefalitis, ¿sí? Y que esa meningoencefalitis pues, va a generar secuelas nerviosas. ¿Sí? Entonces, todo eso ustedes tienen que irlo aproximando, tienen que irlo relacionando. Y en algunas enfermedades, posiblemente algunas de tipo degenerativa, como la esclerosis múltiple, esa esclerosis múltiple es una desmielinización de todo el sistema nervioso periférico, ¿sí? Pero todo el sistema nervioso periférico en su contacto o en su porción muscular, más que de pronto en la visceral, ¿no? Entonces el paciente, por ejemplo, una esclerosis múltiple le dio a Stephen Hawking, de pronto algunos lo conocen o han visto la película, también está en Netflix. Eh, y a él le dio esclerosis múltiple y finalmente no pudo sino solo mover 3 dedos y con eso se intentaba comunicar y el hombre era un genio. Fue un genio porque creo que ya falleció hace poco. Pero pues igual digamos el hombre fue un genio y sufrió este tipo de problemas. Esa esclerosis múltiple es una de las enfermedades más fuertes que hay. Entonces, en esa esclerosis múltiple hay una desmielinización, entonces evidentemente las células de Schwann o los oligodendrocitos que en algún momento son los cargados de producir la mielina eh, proliferan. La demencia, hay una demencia relacionada con el SIDA también, eso es en humanos, y también puede generar un aumento, hay estudios que mencionan que estas células microgliales aumentan en esta enfermedad. El Parkinson los conocemos también, le da más a los abuelitos, pero también a los jóvenes. Este Parkinson son movimientos, uno no puede controlar y hay movimientos como una tembladera en los miembros, ¿sí? Ese Parkinson de pronto lo hayan visto, algunas personas, los abuelos lo sufren. También hay un aumento de esas células microgliales. En la enfermedad del Alzheimer, también el Alzheimer es que a las personas se ve afectada de algún modo la memoria, se le olvidan las cosas. Hay un Alzheimer que le da a los ancianos más que todos, que denominan demencia senil, eh, y pues también hay una proliferación de esas células microgliales, ¿sí? En esta enfermedad del Alzheimer. Sí, en realidad el Alzheimer es porque no se produce una proteína que se llama la proteína tau, o sea, disminuyendo la proteína tau. Esa proteína tau es una proteína transportadora a través de los microtúbulos. Los microtúbulos se van a extender desde la cabeza o el soma hacia las dendritas con el fin de promover o de mantener a nivel lejano o distante de la neurona, pues principios para generar neurotransmisores. Entonces, al momento en que se disminuyen esa proteína tau, pues no va a haber un transporte de componentes o de materias primas para generar neurotransmisores en la porción distal de la cabeza o del soma de la neurona. Entonces, por eso es que se genera el Alzheimer.
Cuando ustedes vean la embriología, entonces van a ver que las células microgliales no van a ser de su misma derivación de la placa neural, sino va a ser de otro tipo de porción, fuera del sistema nervioso. Entonces carece de algún modo de relación tanto fisiológica como embriológica con los otros tipos de células neuronales. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Las células microgliales tienen características fuera de lo común. En cuanto a la macroglia, hay tres tipos de macroglia. Tenemos los oligodendrocitos, las células de Schwann y los astrocitos. Los oligodendrocitos y las células de Schwann son las que van a participar en la formación de mielina alrededor de axones, tanto en el sistema nervioso central como en el periférico. Entonces, a nivel del sistema nervioso central, la célula que va a ser encargada de la producción de mielina va a ser entonces los oligodendrocitos. Y a partir del sistema nervioso periférico, entonces van a ser las células de Schwann. La mielina es una sustancia compuesta por unos fosfolípidos que tiene una función aislante, ¿sí? Pero esa función aislante va a permitir que de algún modo el impulso nervioso sea de forma saltatoria y este impulso nervioso de forma saltatoria aumenta la velocidad de propagación del impulso. Y ahorita eso lo vamos a ver más adelante. Hasta hay preguntas. Profe, qué pena. ¿Me puede repetir la función de los oligodendrocitos? Los oligodendrocitos son los que van a producir la mielina de los axones en el sistema nervioso central. Y las células de Schwann lo van a hacer a nivel del sistema nervioso periférico. Gracias, profe. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿en qué se basa o cómo funciona el Tourette? ¿El síndrome de Tourette? Sí, señor. Pues pucha, ese es de humano. Yo no me acuerdo si fumar. Recuérdame en qué consiste. ¿Tú te acuerdas? No. Tourette. Y es que hay tantos síndromes en el humano que afecta. Lo que he El escuchado, síndrome de Hornet, sí, que le afecta al humano, o sea, al perro, perdón. ¿Sí? Los que afectan de pronto al, al, al humano, pues es más complicado aprenderse eso. Yo me aprendo más los de perro, pero pues de humano, pues algunas cosas que estudio, pero no me acuerdo. ¿Tú te acuerdas cómo es ese? no, profe, pues había escuchado que eran tics, pero solo lo escuché en Ah, humanos. ya. No sé bien si existen en animales. No, 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 en los animales sí quedan de pronto algunos con secuelas neurológicas después del moquillo que desarrollan TICs. Pero no, el síndrome de Tourette, si tú me dices que son TICs involuntarios, de algún modo hay alguna desmielinización y también lo que pasa es que después vamos a ver que la velocidad del impulso nervioso va a variar dependiendo del tipo de neurona. Hay diferentes tipos de neurona con diferentes calibres y de eso varía el impulso, ¿sí? Puede ser la afección de una neurona en la cual la velocidad o genere descargas involuntarias, posiblemente, tocaría leer, pero como te digo, es más en el humano que en los animales. En los animales sí dan algunos síndromes, como el síndrome de Horner, que el síndrome de Horner, que es, digamos, de algún modo la afección de unas ramas del facial, ¿sí? Y hay como una caída del perro, hay como un síndrome también vestibular también se puede dar, pero pues digamos yo nombro algunas enfermedades de humano pues para que ustedes también las relacionen, ¿sí? Pero pues no todas me las he estudiado como tal y me estudio más las de los animales.
Sí, pero entonces, digamos, va a haber algún problema, de pronto, a nivel de la conducción del impulso, ¿sí? Lo que pasa es que cuando tú vas a estudiar sistema nervioso, no solamente, bueno, nosotros nos dedicamos a solo tomar de pronto de algún modo reflejos, ¿sí? De algún modo con los reflejos nos guiamos, pero también hay estudios de el electroencefalograma, que es si la señal viene desde la corteza cerebral, ¿sí? Ahorita vamos a ver cómo que veíamos que el sistema nervioso lo clasificábamos en hemisferio izquierdo y hemisferio cerebral derecho. Entonces, el hemisferio cerebral derecho va a controlar el lado opuesto del cuerpo, o sea, va a controlar el hemisferio izquierdo del cuerpo y el hemisferio cerebral izquierdo va a controlar el lado derecho del cuerpo porque hay un entrecruzamiento en el tronco del encéfalo de esas fibras, de esas neuronas, ¿sí? Pero pues digamos, hay que mirar cómo se afectaría de pronto, pero pues la idea de estas clases es que si a ustedes les interesa algún tema lo puedan leer y le puedan leer y puedan entenderlo, ¿sí? De eso trata la fisiología. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Otro tipo de células neurogliales de la macroglia son los astrocitos. Estos astrocitos se van a encontrar en todo el cerebro. ¿Listo? Hay dos tipos de astrocitos, unos astrocitos fibrosos. Esos astrocitos fibrosos contienen muchos filamentos intermedios y se encuentran en la materia blanca. Vamos a ver que hay una división del sistema nervioso central que lo divide en la materia blanca y la materia gris. ¿Si lo habían escuchado en histología o algo? No sé cómo van con las clases. Sí, profe, el Sí, profesor de profe. anatomía nos explicó eso. Eso, listo. Entonces, digamos, los astrocitos fibrosos van a estar en la materia blanca. Y los astrocitos protoplasmáticos se van a encontrar en la materia gris. Y a diferencia que el otro contiene en realidad muchos filamentos, este son citoplasma granular. Esa es la diferencia histológica entre esos dos tipos de astrocitos. Uno se encuentra en la materia gris y el otro también en la blanca. La característica también. Ambos van a emitir las prolongaciones hacia los vasos sanguíneos. ¿Sí? O sea, van a comunicar, ¿sí?, de alguna forma el sistema nervioso con los vasos sanguíneos, constituyendo así la barrera hematoencefálica. ¿Sí? Entonces, esos astrocitos emiten prolongaciones hacia los vasos sanguíneos y mantienen la barrera hematoencefálica. ¿Sí? La barrera hematoencefálica entonces va a ser esa barrera entre el sistema vascular que viene de la circulación general prácticamente y el sistema nervioso. Importante esa barrera hematoencefálica porque hay sustancias, medicamentos que tienen la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica y hay otros que no. ¿Sí? Entonces, digamos, si hay un paciente que nosotros no tiene una infección a nivel del sistema nervioso y si damos un medicamento que no tiene la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica, pues sencillamente estamos perdiendo el año, como dicen vulgarmente, porque definitivamente no estamos haciendo un tratamiento adecuado. Entonces, recuerden que los antibióticos uno los escoge dependiendo de la capacidad que tenga contra determinados agentes aeróbicos, anaeróbicos, gram positivos o gram negativos, y dependiendo del sitio donde se pueda perfundir, o sea, el sitio donde va a llegar. No todos atraviesan la barrera hematoencefálica, no todos llegan a piel, no todos llegan al pulmón, no todos llegan al intestino, no todos llegan al hígado a generar proceso,
no todos llegan a ciertos o a determinados órganos, no todos llegan al hueso, ¿sí ves? Entonces, dependiendo de eso, nosotros hacemos la elección del antibiótico. Hay médicos veterinarios que no tienen en cuenta esto y pues cometen fracaso en el tratamiento. ¿Debido a qué? Pues a sencillamente que el medicamento no tiene la capacidad de atravesar esa barrera hematoencefálica. ¿Y quién está manteniendo esa barrera hematoencefálica? Pues los astrocitos, en su gran mayoría los protoplasmáticos. ¿Listo? Y entonces ahí tenemos el dibujo de un astrocito. Espérame, ¿qué pasó con el mouse? Estos astrocitos pues tienen forma estrellada. Entonces vemos acá, esta es la neurona. Una neurona, mira acá dice neurona. Tenemos un botón terminal de los astrocitos, mira, ese es el astrocito. Sí, el astrocito tiene bastantes prolongaciones, mira, es prácticamente similar a la neurona, ¿sí? Y pues va a tener una porción terminal que va a ser el botón terminal. Este botón terminal va a tener entonces contacto tanto como con la neurona como con el capilar. Mira dónde viene el capilar por este lado. ¿Sí ves? Entonces la barrera hematoencefálica en su gran mayoría están, mira, compuestos por los astrocitos. Se caracterizan por su forma estrellada y establecen entonces contacto capilares y neuronas, tienen función nutricia y pues forman la barrera hematoencefálica. ¿Listo? ¿Preguntas? Profe, Dime. ¿cómo podemos diferenciar a simple vista el astrocito con una neurona? Además de la unión que tiene con el capilar. No forma axones, ¿no? No tiene axones. Y dependiendo de dónde se encuentre también. Recuerda que dependiendo si el sistema nervioso es central, digamos, por ejemplo, el encéfalo, tú sabes que la mayoría de las cabezas de las neuronas o los somas van a estar en la sustancia gris. Y la sustancia gris está en la porción externa del encéfalo. Y la sustancia blanca en la porción interna del encéfalo. Entonces, una neurona pues siempre va a tener su cabeza o soma. Ya ahorita vamos a ir allá a averiguarlo. El astrocito no tiene axones, ¿sí? Sencillamente siempre va a estar determinado en contacto con un capilar y con una neurona. Entonces, si tú ves un capilar y hay una célula de forma estrellada con unas prolongaciones que se dirigen hacia los capilares, sencillamente es un astrocito. ¿Ya? Si vemos una neurona que tiene cabeza, soma, que tiene dendrita, ¿sí? Que tiene axones, ¿sí? Ya es una neurona, esas son las diferencias. Este no tiene neurona y siempre tiene forma estrellada. Gracias, profe. Ya las neuronas grandes, pues ya las van viendo ustedes un poco a nivel histológico. Pero pues míralos ahí ya como están. Entonces, estos de acá son todos astrocitos, mira. Todos estos que tienen formas estrelladas, mira, ¿sí ves? Mire que acá de algún modo se ve como un vaso sanguíneo, están cercanos al vaso sanguíneo, ¿sí? Y posiblemente estos sean neuronas, mira, siempre están envolviendo las neuronas.
¿Listo? Entonces eso es muy importante, los astrocitos como mantienen la barrera hematoencefálica. Importante esa barrera hematoencefálica. Y esos astrocitos, en especial los protoplasmáticos, tienen un potencial de membrana que varía con la concentración de potasio. ¿Sí ves? Entonces ese potasio de algún modo va a generar que se genere o se varíe o se estimule un potencial de membrana cuando hay hipercalemia, ¿sí? Y de algún modo, debido a esto, por eso vemos en pacientes que tienen hipercalemia o hipocalemia, o sea, bajo en potasio o alto en potasio, vemos problemas del sistema nervioso. ¿Sí? Entonces son pacientes que van a ser decaídos, van a tener un deterioro o van a presentar de algún modo una depresión del sistema nervioso debido a los cambios en el potasio. Esos astrocitos, hablábamos que los fibrosos son los que están manteniendo la barrera hematoencefálica y que los protoplasmáticos son los que de algún modo van a envolver y van a nutrir, tienen más capacidades nutricias. Entonces tienen tropismo para las neuronas y ayudan a mantener la concentración adecuada de los iones y de algunos neurotransmisores. Tienen entonces la capacidad de captación de ese potasio, ¿sí? Y actúa sobre los neurotransmisores de glutamato y el GABA, el ácido aminobutírico. Hasta acá preguntas. Preguntas, muchachos. No, profe. Listo. ¿Vamos bien o vamos perdidos o qué? No, bien. Ah, listo. Vamos bien, profe. Listo, perfecto. Listo. Entonces, los principales tipos de células neurogliales en el sistema nervioso. Tenemos los oligodendrocitos, ¿sí? Estos oligodendrocitos vemos que son los que van a producir la mielina. Por lo tanto, van a estar ¿en dónde? En la materia blanca. Porque acuérdense que en la materia blanca es donde van a estar los axones. Y en la materia gris es donde van a estar las cabezas o somas. Los oligodendrocitos son pequeños, relativamente con pocas prolongaciones. Los que están en la materia blanca proporcionan la mielina y algunos que están en la materia gris mantienen el sostén de las neuronas. Entonces acá tenemos los que están en la materia blanca, ¿sí? Proporcionando la mielina sobre esos axones, y en la materia gris tenemos los perineurales, que están cercanos, están recubriendo de algún modo a esas neuronas. ¿Para qué? Pues para mantener la nutrición adecuada de esas neuronas, son de sostenimiento. Y a nivel periférico, de los nervios periféricos, vamos a tener las células de Schwann, que van a ser las productoras de mielina. Entonces, a nivel del sistema nervioso central, los oligodendrocitos, y a nivel del sistema nervioso periférico, las células de Schwann. Y esas células de Schwann
son las que tienen capacidades de producir mielina. Acá vemos un axón envuelto por la mielina. La mielina tiene acá, junto con el axón, comparten unos dominios para una proteína que se llama la proteína cero, y a partir de esa proteína cero se empiezan a formar unos discos de mielina, ¿sí? Unas capas de mielina que finalmente va a resultar siendo una sustancia muy importante para el aumento de la conducción de la señal eléctrica o del impulso eléctrico en el sistema nervioso periférico. Acá es donde les digo que la esclerosis múltiple lo que hace es que rompe esa mielina, ¿sí? Y si rompe esa mielina, pues va a disminuir o va a cortar de algún modo la señal o la conducción de la señal eléctrica. Cada célula forma un segmento de vaina de mielina de alrededor de 1 milímetro de largo. Obviamente que la vaina de mielina asume la forma conforme a una lengüeta interna de esta célula de Schwann que gira alrededor del axón, empezando a envolverlos en capas concéntricas, o sea, en capas que van dirigidas hacia afuera del axón. Entonces ahí lo señalan, la lengüeta interna es esta, la que está prácticamente en contacto con el axón y con la proteína. A partir de esa proteína cero, que es la que se va a adherir esa lengüeta, empiezan a envolverse entonces, a generarse en todas esas capas de mielina. Y lo hacen en forma obviamente concéntrica, o sea, hacia afuera. Me está haciendo hambre. Bueno, preguntas. Sí, profe, ¿tú puedes volver a repetir lo de la lengüeta? Es que yo me perdí con eso. La célula de Schwann, ¿sí?, tiene una lengüeta interna y esa va girando alrededor, es para girar. Esa lengüeta es la que va a quedar unida contra el axón. ¿Y cómo la coge el axón? Con una proteína que se llama la proteína cero. A partir de esa proteína cero se va a unir la lengüeta y va a empezar a envolverlo. Es como si tú envolvieras algo en un papel, entonces en un tubo. Entonces coges el tubo y le aplicas un poquito de pegamento al tubo y empiezas a envolverlo, ¿verdad? Empiezas a envolver una cuerda, un cordón alrededor de un pedazo de palo. ¿Sí? ¿O nunca lo has hecho? Sí, profe. Eso, listo. Entonces es lo mismo. A partir de esa proteína cero y de la lengüeta se empiezan a formar entonces esas capas en forma concéntrica. Concéntrica significa que va hacia afuera, ¿sí? Hasta que finalmente ya forma entonces la vaina de mielina, que ¿cuánto es? 1 milímetro de largo. En cada espacio de esa vaina de mielina van a estar unos nódulos, que van a ser los nódulos de Rambier. Ya ahorita vamos a ver una neurona más detalladamente. Acá estamos hablando de solamente que las células de Schwann producen la mielina en el sistema nervioso periférico. Y ahí dice, los intervalos entre los segmentos de mielina son los nódulos de Rambier. ¿Preguntas? ¿Dudas? Profe, yo tengo una pregunta. Dime. ¿Qué pasa si la mielina no se encuentra en el sistema nervioso periférico? Pues como te dije, si digamos es degenerativo, genera esclerosis múltiple. Por ejemplo. No, ok, profe. Entonces ya de una vez el paciente, ya si ves, Stephen Hawking no se podía mover. O si digamos es una degeneración en un nervio periférico y esa causa de la mielina, pues no va a mover el nervio, no va a mover el pie, digo. ¿Sí? Sí, o sea, digamos, si se pierde la mielina, se disminuye la velocidad del impulso.
Y si no hay mielina, pues sencillamente, y la neurona es mielínica, pues genera una patología y no va a haber conducción. Es como si cortaras un cable prácticamente. Ok, profe. ¿Listo? ¿Alguna pregunta más? ¿Otra? Listo, ya vamos a pasar a neuronas. Me voy a ir a traer un café. Regálenme ahí unos... ¿Qué horas son? 10 minuticos, tómense también ustedes uno. Un cafecito, unas 8:50. Ya nos vemos en 10 minutos y ya entramos a neuronas. ¿Listo? Corto acá, pues para que también veamos las diferencias entre. Estábamos hablando de células neurogliales y ahora ya entramos a neurona. ¿Listo? Listo, profe. Y si vayan escribiendo las preguntas y vayan escribiendo también, siéntense y vayan escribiendo las diapositivas, eso es un buen ejercicio, no les vaya a dar alguna Alzheimer, que se les olvida. No hagan el ejercicio. Si es que, digamos, ustedes van a sufrir más de Alzheimer que nosotros, de algún modo, las personas, porque digamos los jóvenes de hoy en día no les gusta escribir. Entonces, como no les gusta escribir, están dejando de usar esa parte del sistema nervioso, de algún modo. Entonces, también, digamos, aprovechando para decirles esto, entonces no se les olvide escribir. Más ahorita, este año prácticamente ustedes se dedicaron a no escribir, entonces hay que tener cuidado con eso. Ya nos vemos, muchachos.
Listo, chicos. Venga, a ver si tengo sonido. Listo. ¿Ya estamos? Sí. Yo ya estoy aquí. Gracias por la paciencia. Preguntas. Dudas. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, profe. Listo. ¿Preguntas no hay? Bueno. Creo que no, profe. Listo. Neurona. Esa es la imagen típica de una neurona. Entonces una neurona va a tener un soma, una cabeza, un cuerpo celular, va a contener un axón y unas dendritas. Esa es la clasificación más general de una neurona. Entonces, en la cabeza o soma, ¿qué vamos a tener? Entonces vamos a tener el núcleo, ¿sí? Y algunos organelos que van a ayudar de algún modo a generar neurotransmisores y a generar, digamos, ensamblamiento de alguna señal proveniente de otra neurona, ¿sí? Tenemos el axón va a tener un segmento inicial del axón y va a salir a través del soma, a través de la cresta axónica. Entonces, se genera la cresta axónica y a través de la cresta axónica se desprende el segmento inicial del axón. ¿Sí? Que obviamente ese segmento inicial no contiene la mielina. Ya en el axón como tal, vamos a ver entonces que estas partículas acá amarillitas son las mielinas, las vainas de mielina, ¿sí? Y entre el espacio de cada vaina de mielina va a estar el nódulo de Rambier. Y vemos acá, mira, las células de Schwann, esa es una neurona periférica, generando mielina. ¿Sí? Aquí de pronto, mira, hay una ruptura, entonces mira, la célula de Schwann ayuda a acomodar esa mielina ahí. ¿Listo? Y en la parte terminal, entonces vamos a tener las dendritas que contienen los botones terminales y estos botones terminales van a tener contacto con la neurona esta sería, digamos, una neurona presináptica, va a tener contacto con la neurona postsináptica o con la placa muscular. Aprovecho esta gráfica para dar el ejemplo de una de las generalidades del impulso nervioso, que es el impulso en forma saltatoria. ¿Qué significa? Que acá se va a generar un estímulo y que la propagación del pulso va a ir saltando de nódulo de Rambier a nódulo de Rambier. ¿Sí? Y esa es la función de la mielina. Finalmente va a ser un aislante para que solamente la porción del axón que es estimulada sea la porción que es carente de la mielina, que sería el nódulo de Rambier. Y de esta forma es saltatoria y es más rápida. Entonces, salta acá
De aquí este impulso, este estímulo va a empezar a generar el estímulo así como va la manito. ¿Sí ven la manito? Sí, profe. Eso. Entonces digamos, acá se generó el estímulo, entonces acá hay una vaina de mielina, entonces ¿qué va a hacer? Que este estímulo que está acá va a ir ascendiendo paulatinamente. ¿Hasta qué? Hasta encontrarse con el siguiente nódulo de Rambier. En el momento en que todo, porque prácticamente yo toco acá, toco acá, toco acá, toco acá, toco acá, finalmente, y toco acá. Y ya acá se va a ir propagando para las siguientes. Y en el momento en que yo estoy acá para irme a propagar finalmente con esta, pues el último nódulo de Rambier se va a ir despolarizando. Hay una despolarización, también igual como hablábamos del potencial de acción de la célula cardíaca, aquí en la neurona es donde se ha estudiado todos esos potenciales de acción, todas esas fases de despolarización y de repolarización, ¿sí? Es en la neurona, ¿sí? Entonces, finalmente, estas axones van a tener la membrana celular, ¿sí? Por lo tanto, ahí es donde se va a generar el cambio en el voltaje de membrana y se va a generar pues el potencial de acción o el estímulo que se genera, ¿sí? Y obviamente, las neuronas del sistema nervioso central, estamos hablando en este caso, de todos los mamíferos, pues tienen diferentes formas y diferentes tamaños. Esta es característica de pronto de una neurona periférica, ¿no? Acuérdate, están las células de Schwann. En cambio, las de del sistema nervioso central va a variar en la forma, muchachos, y en el tamaño, ¿listo? Ya vamos a ir viendo eso. Y como les mencionaba, el soma pues contiene el núcleo y es el centro metabólico de la neurona, donde van a estar las mitocondrias, van a estar varios organelos que finalmente van a proveer de algún modo a que los botones terminales tengan o contengan elementos para generar pues neurotransmisores, ¿no? Y todos esos compuestos también, eso es otra parte que se ve de la neurología, no solamente los potenciales de acción, sino cómo en realidad finalmente dentro del axón hay unas proteínas, unos microtúbulos que van inclusive desde el axón hasta las dendritas para proveer o que esas dendritas tengan de algún modo sustancias para generar neurotransmisores. ¿Alguna pregunta hasta ese momento? Las neuronas tienen varias prolongaciones llamadas dendritas que se extienden fuera del cuerpo celular y se ramifican muchas veces. Siempre esas dendritas van a formar de algún modo algo que se llama el botón sináptico y ese botón sináptico va a estar compuesto por una neurona presináptica, una hendidura sináptica y una neurona postsináptica. Profe, una pregunta. Digamos, en la primera que hice que pues las formas de las neuronas en mamíferos tienen diferentes formas y tamaños. Ajá. Es decir, digamos, en reptiles, anfibios o diferentes especies, las neuronas son del mismo tamaño y tienen una forma similar o... Es que lo que pasa es que tú sabes que a medida que hay una evolución de una especie, también hay evolución de los diferentes tejidos, ¿sí? Entonces puede que las neuronas, digamos, de un reptil, no sé, estoy especulando, tengan una misma forma la mayoría del sistema nervioso, ¿sí? Tú sabes que, digamos, yo me dedico a mamíferos más que todo, pero entonces estoy hablando
que si tú abres un sistema, un cráneo y obtienes el encéfalo de una rata, por ejemplo, vas a tener las mismas neuronas que si abres el cráneo posiblemente de un humano, si estudias el encéfalo de un humano, ¿sí? Todos los cerebros son diferentes, van a variar, muchachos, ¿sí? Pero digamos para ustedes, digamos, hacer pruebas del sistema nervioso o de medicamentos o de tumores o algo que afecte el sistema nervioso o sencillamente cambios psicológicos que afecten el sistema nervioso, ¿en qué especie lo hacen? ¿Ustedes qué creen? En un mamífero, por lo general en Igual, ratas o en la rata. simios. Exacto, entonces en la rata. Entonces, prácticamente, ¿por qué? Porque el mismo componente neuronal va a estar tanto en la rata como en el humano, posiblemente. ¿Sí? Entonces, digamos, son similares. Obviamente que van a cambiar en formas y tamaños. No vamos a comparar una neurona de una rata en tamaño con la de pronto de nosotros. Tienen diferentes tamaños, diferentes formas. Ya lo vamos a ir viendo. Recordemos que una neurona típica contiene un largo axón que es originado en la cresta axónica, ¿no? Ya se los había dicho. La primera porción del axón se denomina el segmento inicial del axón y al axón se divide en terminaciones presinápticas, cada una de las cuales varía sinápticos llamados botones terminales. ¿Listo? Estos contienen los gránulos o vesículas en las que se almacenan los neurotransmisores del sistema, los neurotransmisores que secretan los nervios. Entonces, finalmente las vesículas van a estar almacenadas a nivel entonces de ese botón presináptico. ¿Sí? Y ya vamos a ir un fondo allá de ese botón presináptico. Cuando llega el estímulo procedente desde la cabeza, desde el soma, a través del axón y llega al botón sináptico, sencillamente va a haber un cambio en el voltaje de membrana y ese cambio en el voltaje de membrana va a permitir la apertura de los canales de calcio. Esa apertura de los canales de calcio, ¿sí?, va a permitir que el calcio ingrese a la célula y que esa señal generada por ese calcio permita que las vesículas sinápticas que contienen el neurotransmisor se acerquen hacia la membrana celular del botón sináptico, se fusionen y por medio de exocitosis liberen o segreguen el neurotransmisor. ¿A dónde van a liberar el neurotransmisor? A la hendidura sináptica. Y de ahí a la hendidura sináptica van a viajar al receptor. Y en el receptor, que puede ser, digamos, vamos a hablar de la placa motora, puede ser el músculo, pues que llega ese neurotransmisor al músculo, estimula unos canales, bien sea ionotrópicos o metabotrópicos, y lo que va a permitir es que si son ionotrópicos, hay una apertura del sodio y que el sodio genere un potencial de membrana, y si son metabotrópicos van a generar pues que se desencadene una señalización química a través de receptores acoplados a proteína G, que finalmente pues genera la activación de unas proteinquinasas, y esas proteinquinasas de algún modo dan la señal también de la apertura de ciertos canales. O sencillamente en el transcurso, como el calcio también se va a ver influenciado de alguna forma, ese aumento del calcio va a hacer que se libere más calcio del retículo sarcoplásmico y finalmente aumenta la concentración a nivel del músculo generando acción. ¿Sí? Entonces es muy importante todo eso. Obviamente que el neurotransmisor tiene algo de reciclaje. El neurotransmisor, ustedes ahorita vamos a ver que el neurotransmisor de algún modo se recicla, pero el neurotransmisor en realidad viene, su composición o su principio, en realidad viene desde el soma a través de los microtúbulos. Entonces los microtúbulos
de algún modo permiten el paso de esos componentes para generar neurotransmisores. Y otra forma es el autorreciclado. Y aquí vamos a ver entonces la pregunta que hacía, creo que era Vergara, Diego Vergara. Las diferencias entre los tipos de células. Entonces, acá vemos la neurona de un invertebrado. Va a ser una célula unipolar. ¿Qué significa unipolar? Que va a tener una cabeza, un soma y una dendrita, o sea que era la neurona que estábamos viendo ahorita. Contiene solo un axón. Vamos a ver células bipolares. Esas células bipolares, ¿sí?, va a contener entonces un cuerpo celular, dos axones, mira, y las dendritas. ¿Sí? Vamos a tener una célula o una neurona pseudopolar o pseudo unipolar, que es esta C. ¿Y en dónde vamos a ver esta? Pues en las células ganglionares de la raíz dorsal, que eso lo vamos a ver más adelante, que es entonces esa célula que inicialmente en un arco reflejo se va a ver expresada, ¿sí? Y es unidireccional, tiene una porción, una terminación, mira acá habla, de la piel o el músculo, digamos si es en el arco reflejo. Esto va a ser una neurona de tipo sensorial. Va a entrar, este cuerpo va a estar en la raíz ganglionar y pues sencillamente alguna de estas porciones va a ir hacia la médula espinal. ¿Sí? Entonces vamos a ver ese tipo, ahorita más adelante lo vamos a ver. Hay otros tipos de células que son células multipolares. Estas células multipolares ya van a estar a nivel del sistema nervioso central. Multipolares. Estas células multipolares tenemos entonces el cuerpo celular o el soma, varias prolongaciones, mira, ¿sí? Tenemos el axón, tiene varias dendritas. Vamos a ver también, haciendo parte de esas células multipolares, una célula piramidal del hipocampo, mírala cómo son esas células piramidales del hipocampo, y vamos a tener también las células de Purkinje del cerebelo. Sí, mira, eso es como prácticamente una neurona espelucada. ¿Sí? Tenemos varias dendritas, varias que van a permitir comunicaciones con varias células. ¿Sí? Entonces tenemos la unipolar, la bipolar en la retina. Más adelante vamos a hablar de ella, de los fotorreceptores y todo esto. La pseudopolar son las células ganglionares de la raíz dorsal. Y las multipolares, que van a estar entonces a nivel del sistema nervioso central. Pregunta. Entonces ya vemos que hay diferentes tipos de células que dependen de dónde estén ubicadas y depende también de sus prolongaciones
tanto axónicas como dendríticas. ¿Sí? Todas esas proyecciones que puedan generarse a partir del cuerpo. O sea, si vemos, mira, de aquí de esta neurona de un invertebrado, ¿cuántas prolongaciones salieron? Una, porque solamente salió un axón, que finalmente terminaron en dendritas. Es para que entiendan un poco mejor. La bipolar de la retina. Entonces, si fuera esta la bipolar de la retina, pues imagínate dónde estaría el cuerpo soma, sería el fotorreceptor, no. Entonces en la retina tiene una prolongación y vemos que ese cuerpo celular inclusive tiene dos axones, un axón acá y otro acá. Acá esto sería un axón. Como salen dos axones o dos prolongaciones del cuerpo, ¿cómo se va a llamar? Bi. ¿Sí? Que la fisiología es de lógica, no de memoria. Espérame, muchachos. Pongo a cargar el computador, que ya salió el letrero. Y una pseudopolar que su cuerpo celular tiene una prolongación pequeña y de ella sale un axón, ¿sí? Que en realidad hace parte de dos axones. Lo único es que hizo una desviación pequeña para que su cabeza no interrumpa entre los dos axones. A eso es pseudo. ¿Sí ves? Mira, sale esta prolongación. Polar, no sabemos. O unipolar, mira, también lo mismo. Parece que fuera un solo axón, pero va para dos lados, entonces no sabemos cuál es. Entonces por eso se clasifica así. Y por eso es la típica célula ganglionar de la raíz dorsal. Ahora más adelante vamos a ver eso, tranquilos. Cómo se estimula, digamos, o cómo es la señalización para un arco reflejo que tiene una célula eferente o sensitiva que va a entrar a la raíz dorsal de la médula espinal. Ya vamos a ver eso. Tranquilos, no se afanen. Solo tengamos en claro esto. Y las multipolares, mira, acá tiene un cuerpo, pero tiene varias dendritas, mira. Una, dos, tres. No, no es larga. ¿Por qué? Porque sencillamente, o puede ser ese axón largo, pero la cabeza o el soma tiene que estar comunicado con varias células. Entonces, como tiene que estar comunicado con varias células, la otra célula va a estar acá. ¿Sí? Comunicándose acá con esta. A eso es lo que me refiero. ¿Sí? Mira, acá tenemos una neurona motora de la médula espinal. Entonces tiene la prolongación allá y mira, su cabeza axoma va a dirigirse al sistema nervioso central, al encéfalo, y esto va a tener varias comunicaciones con otros tipos de células acá y acá. ¿Listo? Las células del hipocampo, mira, una célula piramidal del hipocampo, tiene su cuerpo, mira, dos axones, varias dendritas, ¿sí? Y esta célula característica de las células de Purkinje, mira, tiene acá un axón, dendritas, acá por este lado, acá, mira, todo este poconón de dendritas que tiene, ¿sí ves? Todo este poconón. Y la otra célula es igual, y se comunican por todas estas tipo de ramificaciones. ¿Listo? Estas multipolares están más que todo en el sistema nervioso central. Preguntas. Mira, acá hay una neurona multipolar.
Entonces tenemos la cabeza, el núcleo, ¿sí? Las prolongaciones, mira, tiene 1, 2, 3, 4, ¿sí? Entonces, acá de esta prolongación sale otra, mira, ¿sí? Esta es la fotografía histológica de entonces una célula de tipo multipolar. Preguntas, muchachos. ¿Vamos bien? Vamos bien, profe. Perfecto, listo. Ahora entonces, vamos a hablar ya hablando entonces de esas generalidades de las neuronas y del sistema nervioso. Ya empezamos a la generación y conducción de los potenciales de acción. Entonces, esta es la imagen típica de un potencial de acción de una neurona. ¿Cómo lo hacían? Pues ellos cogen un axón de un calamar gigante. Se llama un calamar gigante porque este axón es gigante, ustedes ni siquiera lo podrían abrazar, por decirlo así. Entonces, acá colocaban un voltímetro. ¿Todos saben qué es un voltímetro? No, profe. Bueno, un voltímetro, como lo dice, es algo que mide el voltaje. ¿Sí? Entonces, para medir usted el voltaje, por ejemplo, la carga eléctrica, cuando ustedes llaman al eléctrico en la casa, el eléctrico lleva un voltímetro. O si ustedes colocan un aparato, ese aparatico vale 20.000 pesos. O cuando ustedes vayan a Home Center van y lo miran. Es una cajita y esa cajita tiene unos cablecitos y en los cablecitos vienen unas pincitas o vienen unas prolongaciones ahí plásticas con una puntica metálica. Y uno lo mete dentro de la toma para medir la electricidad que está saliendo de la toma. Y dice, ah, mira, acá está saliendo 120 voltios. ¿Sí? Eso es un voltímetro. Entonces, con ese voltímetro empezaron a medir qué cambios de voltaje de membrana habían en la parte tanto externa del axón como en la parte interna. ¿Sí? Y mandaban una corriente eléctrica pues para medir esos cambios que se generaban. Y se dieron cuenta que se generaba un potencial de acción, o sea que sí había un cambio inicialmente en la membrana, o sea que había un cambio en el voltaje. Recuerden que el voltaje se mide esos cambios en la membrana o el potencial de membrana se mide en milivoltios, o sea en voltaje. Entonces normalmente una célula en reposo sin ningún estímulo está en menos 70, el potencial de membrana en reposo. Cuando hay un estímulo que genera un potencial de acción, puede ser un estímulo químico o un estímulo eléctrico, ¿sí? Vamos a ver que hay también dos tipos de sinapsis, tanto eléctrica como química, pero finalmente de algún modo se van a ver envueltas generando este potencial de acción. ¿Sí? Entonces hay un potencial de acción, la membrana está en menos 70, hagan de cuenta que a través de toda esa neurona que yo les mostraba, que la conducción saltatoria, al final llegaron al botón sináptico. ¿Sí? Hagan de cuenta que ese botón sináptico va a generar estos cambios de membrana para finalmente generar o seguir con la conducción eléctrica. ¿Listo? Entonces, tiene dos fases, una fase de despolarización y una fase de repolarización. Ustedes ya vieron potencial de acción de las células cardíacas, acá estamos viendo de la neurona. Entonces una fase de ascenso, que es una fase de despolarización, en la cual hay una etapa 1, pues que es la membrana en reposo, una etapa 2, en la cual hay una apertura de los canales de sodio, dependientes de voltaje, y en la cual hay una entrada súbita de sodio. ¿Sí? Hay una línea que es el umbral, más o menos es de 0, ¿sí? Y ese umbral
es el que va a permitir que siga la fase 3. Entonces la fase 3, este potencial de acción o este estímulo fue tan grande que superó el umbral. Si un estímulo no cruza el umbral, no se genera potencial de acción. Por eso en la neurona es muy importante, porque la neurona tiene una regla muy importante cuando hablamos de potenciales de acción, que es la regla o la ley del todo o nada. ¿Sí? ¿Ustedes han jugado pirinola? Sí, profe. Bueno, listo. Entonces en la pirinola dice, ¿ganas todo o pierdes todo? ¿Sí? Haz de cuenta que pasa lo mismo, pero todos los lados de la pirinola dicen unos, ¿ganas todo o pierdes todo? Es la ley del todo nada. Entonces, se tira la pirilona, ganas, significa que el estímulo fue capaz, cruzó el umbral y fue capaz de generar el potencial de acción. Nada, pierdes todo. Significa que se envió un estímulo pero que no alcanzó el umbral. Como no alcanzó el umbral, perdió todo, no se generó potencial de acción. Por lo tanto, no hay estímulo nervioso. Más o menos ese umbral está en 0. Cuando cruza el umbral, pasa a una fase 4, en la cual pues es ya el máximo cambio de voltaje que puede haber. Y ese máximo cambio de esa membrana tan polarizada, tan positiva, máximo es hasta más 30. ¿Qué pasa en ese momento? Que los canales de sodio dependiente de voltaje se cierran inmediatamente porque cambió el voltaje. Entonces ellos están abiertos cuando acá están en menos 70, pero cuando suben a 30 dicen, uy, hijo de madre, hasta acá todos cerremos, ya no abramos más, se llenó la discoteca. ¿Sí? Ahora hay que empezar a sacarlos. Pero saquemos a los que primero estaban, que era el potasio, entonces se abre. ¿Por qué? Porque todos los de sodio, hagan de cuenta que los de sodio son los de tercero, y ustedes son el potasio, entonces todos los iones de sodio, todos los de tercero desplazan de algún modo a los de segundo, porque todos posiblemente no quepan en el bus, por ejemplo. ¿Sí? Entonces se abren los canales de potasio. En este momento se cierran los de sodio y se abren los de potasio. Y si se abren los de potasio, entonces empieza a salir el potasio de la célula y finalmente la célula pierde cargas positivas, y si pierde cargas positivas, pues tiende a ser más negativa. Entonces va perdiendo todo el potasio, pierde todo el potasio hasta que finalmente, ¡pum!, el potasio bajó tanto que inclusive bajó más de lo que debía bajar en la membrana en reposo. Bajó hasta acá. ¿Sí? Aquí, para volver otra vez a mantener la membrana en reposo, pues de algún modo puede actuar la bomba de sodio-potasio ATPasa. Saca la bomba de sodio-potasio ATPasa, saca el sodio, reintroduce el potasio y otra vez vuelve a estar en la membrana en reposo. Preguntas. Ese es el potencial de acción que se genera en una neurona, muchachos. Preguntas.
recordar que esos canales iónicos o esos conductos por donde van a pasar el sodio y el potasio son dependientes de voltaje. Por eso cambios en el voltaje van a permitir la apertura o cierre de algunos. Pero ¿qué pasa? Que si acá, la ley del todo nada, como les digo, si acá el estímulo solamente permitió que se abrieran solamente unos canales de sodio, no más, pues sencillamente no se va a generar el potencial de acción y va a bajar. Y si no hay potencial de acción, no hay estímulo. O sea que todo esto se está generando ¿en dónde? A través del axón. Todas las porciones del axón van a generar potencial de acción. ¿Sí? Entonces, esta porción de acá genera un potencial de acción. Luego esta otra genera un potencial de acción. Luego esta otra genera un potencial de acción. Luego esta otra genera un potencial de acción. Y así sucesivamente hasta que finalmente llega a la porción terminal que sería el botón sináptico. Y del botón sináptico se generó la sinapsis. Eso es para que se genere la sinapsis. Y esta sinapsis que se generó en el botón da la sinapsis o la señal a otra neurona, y esta otra neurona tiene su axón y va a hacer completamente lo mismo. Se despolariza, se va despolarizando a través de todo el axón hasta finalmente llegar a la siguiente neurona o a donde va a hacer cierta función. ¿Sí? Muchachos. Sí, profe. Pero ¿qué pasa si es así? Digamos que esto no tiene mielina. Pues ya que a que se vaya generando todo el potencial de acción a través de la membrana del axón, eso se va a demorar un jurgo de tiempo. Entonces, por eso existe la mielina. Entonces, la mielina lo que hace es conducir. Bueno, vámonos acá. Entonces, digamos que acá con otro color. Que acá está la mielina. Y acá está la otra mielina. ¿Sí? Entonces, al aislar todas estas porciones, pues digamos, el impulso viene acá, no tiene que ponerse a generar acá toda esta despolarización, sino que de acá pasa acá, rápidamente al otro nódulo de Rambier, y el otro nódulo de Rambier pasa al otro nódulo de Rambier. ¿Qué pasa acá? Pues que cada vez que el impulso vaya a tocar el nódulo de Rambier, del nódulo de Rambier y todo lo que involucra la vaina de mielina se va a ir despolarizando por zonas para que todas se despolaricen al mismo tiempo. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Preguntas. Esta gráfica B nos indica la permeabilidad de la membrana hacia los diferentes iones. Entonces, ¿qué vemos acá? Mira que estos iones de sodio suben drásticamente. ¿Sí? El estímulo fue tan rápido que los hizo subir rápidamente. Pero cuando llega a su límite, o cuando ya llega a cierta porción o a cierta, ¿cómo se llamaría? A cierta membrana, a cierto voltaje de membrana positivo, ¿sí? Que es el límite, pues sencillamente se cierra y se disminuye la permeabilidad y la permeabilidad va a bajar drásticamente. O sea que así como subió la permeabilidad, la entrada
Se cerró y ya disminuyó la permeabilidad otra vez hasta llegar a 0. Diferente a la del potasio. El potasio de algún modo inicialmente empieza a salir de la célula, ¿sí? Cuando se cierran los canales de sodio, más de la mitad inclusive, mira, la permeabilidad del potasio llega al máximo, es una permeabilidad mucho menor que la del sodio, ¿sí? Entonces, los resultados o son los estudios que se han hecho en cuanto a la conductancia y a esa permeabilidad. Es súper rápida para el sodio, se abrieron todos los canales de sodio y entró todo el sodio y superó el límite y se cerró todo, ya no entra más sodio. Pero el potasio, desde que empezó como el inicio de la entrada del sodio, más o menos como cuando se cierran todos esos canales, empieza a abrir sus puertas para que vaya saliendo entonces ese potasio, aumentando pues así la permeabilidad al potasio. ¿Preguntas? Listo. Hay unas sinapsis que son sinapsis eléctricas. Esas sinapsis eléctricas están presentes en el sistema nervioso central, tanto de animales invertebrados como en mamíferos. También aparecen en las células gliales como en las neuronas. Ese acoplamiento eléctrico de las neuronas está en la mayoría de las regiones del encéfalo, del cerebelo, del neocórtex, del tálamo, del hipotálamo, del bulbo olfatorio, de la retina y de la médula espinal. En esos sitios, la sinapsis nosotros conocíamos que se liberaba acetilcolina gracias al calcio, ¿se acuerdan? Aquí estamos hablando que hay otro tipo de sinapsis que son las eléctricas. Las sinapsis eléctricas se caracterizan por unas porciones que tienen que se llaman uniones gap. Esas uniones gap actúan como filtros de paso bajo. ¿Qué significa eso? Que si la señal eléctrica de algún momento está perdiendo fuerza, a pasar por esa unión gap, se aumenta la propagación y se aumenta el impulso eléctrico. Esas propiedades de las sinapsis eléctricas pueden ser moduladas por varios factores como el voltaje, el pH y el calcio. Y ahí la regulan receptores de algún modo acoplados a proteínas y a conexinas. Algunos factores pueden alterar el acoplamiento entre células, variando pues la conductancia de los canales, también la formación de nuevas uniones GAT o las eliminaciones de uniones GAP, por ejemplo en intoxicación con chocolate o en la intoxicación con auyama, en el perro y en el gato, que generan bloqueo de estas uniones GAT, lo que hace que el animal no genere potenciales eléctricos y genera secuelas neurológicas, inclusive que el mismo animal queda postrado como si no se pudiera incorporar. ¿Alguna pregunta? ¿Sinapsis eléctricas? Listo, muchachos, dejemos hasta ahí, si no hay preguntas. Sinapsis químicas, entramos ahorita a sinapsis química. Vamos bien, ustedes no preguntan. Listo, pero vamos bien. Listo, muchachos.
Quedamos entonces en sinapsis química. ¿Pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Ya tienen los escenarios? Sí, señor. Listo. Sí, profe. Listo. Un placer. ¿Preguntas? Más tarde yo creo que se habrán preguntas. Entonces nos vemos ahorita a la 1. Bueno, profe. Listo. Bueno, Muchísimas profe. gracias. Gracias, Muchísimas profe. gracias. Listo. Ahorita nos vemos. Gracias. Gracias, profe. Ok. Vamos bien, Gracias, vamos bien. profe.